Contigo Puebla. Recibo con mucho gusto a las doctoras Cristina González e Irma Juanquí, ambas integrantes del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto, a quienes pues les agradezco que cada lunes aquí estén con nosotros para tratar temas importantes, pues referentes a los derechos que tenemos todos los trabajadores, sobre todo al terminar nuestra vida laboral. Y en esta ocasión vamos a hablar pues de las pensiones que reciben los integrantes de las Fuerzas Armadas del país, ya sea el Ejército, la Marina. Están agrupados. Para las pensiones están agrupados en bajo un solo esquema, bajo un solo sistema. ¿Y cómo les va a los marinos y a los soldados una vez que se jubilan, doctora Irma? Buenos días, Fernando. Me da mucho gusto estar aquí. Igualmente a nosotros. Un saludo a tu audiencia. No, pues y gracias por el espacio. No. Sí, precisamente el día de hoy queremos hablar un poco sobre la seguridad social y nuestras Fuerzas Armadas. Sí. El antecedente que tenemos es que el 16 de octubre de 1829, el presidente de aquel entonces, Vicente Guerrero, aprueba el Reglamento General de la Gran Casa Nacional de Inválidos para militares lesionados en combate. De ahí en adelante, como tú sabes, esa fecha es simbólica porque allí inicia la seguridad social. Fue ese el primer antecedente que hay y fue precisamente para las Fuerzas Armadas. 1829. El 16 de octubre. Siguieron mejorándose el reglamento ese, fueron adquiriendo nuevas prestaciones. Todo en ese sentido marca una gran diferencia con lo que después los trabajadores obtuvimos como beneficios sociales, ¿no? Porque en el caso de los militares las mejoras se hacen por decreto presidencial y por obra y gracia del presidente por su voluntad. Sí. Y en cambio a los trabajadores, pues tú sabes que se tiene que entablar una lucha organizada del gremio para obtener alguna mejora. ¿Sí? A veces lo logramos, a veces no, pero de alguna manera las mejoras al ejército han ido de la mano con la misma evolución de la seguridad social en México. ¿Sí? Entonces, de ahí este reglamento ya queda establecido como ley en la Constitución de 1917, ya ahí ya se le da la formalidad. El ISFAM, que nace el 29 de junio de 1966, que es la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, por sus siglas ISFAM, es el tercero en importancia en el país, después del IMSS y del ISSSTE. Sigue el ISFAM. Sí, tenemos más de 100 sistemas de pensiones y de seguridad social en el país. Algunas son por instituciones como Pemex, Comisión Federal, Ferrocarril, etc. Y muchos otros regímenes de jubilación acordados con los sindicatos, con los estados, etc. Los trabajadores a servicio del Estado. La función, o sea, ellos se definen como un organismo público, descentralizado, federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿sí? Apegado a la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Su función más importante es otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo, así como su patrimonio y los fondos que reciba para los fines previstos, entre otros, porque sí tienen una fiscalización por parte del gobierno, que es el que hace las aportaciones en el presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces están sujetos a toda esa normatividad de los dineros de gobierno. Su patrimonio lo integran sus bienes, los derechos y obligaciones en inventario y registros, las cuotas que aportan los militares y derechohabientes, porque ellos tienen un fondo desde el siglo antepasado, ¿no? Porque surgieron las cajas de ahorro y ellos de ahí
empezaron a hacer sus fondos. Desde 1829. Sí, desde las primeras cajas que hubo. Ujú. Igualmente a nosotros, ¿no? También de alguna manera empezamos desde que se fundó el seguro, nada más que desapareció. entre otras prestaciones. Sí desapareció. El verdadero fondo creado por los trabajadores del Seguro Social. Ha sido muy saqueado, Sí. ha sido muy saqueado. Se utilizó, se desvió Ajá. la utilización. También cuentan ahí entre su patrimonio las aportaciones que hace el gobierno federal para prestaciones específicas. Y hay una cantidad anual a cargo del gobierno federal que está, dijéramos, más, aparte del presupuesto que da el gobierno federal, da un 15% más sobre el monto de los sueldos, pensiones, o sea, el dinero que recibe cada uno de los militares. De eso el gobierno aporta 15% más. Y entonces ese decreto fue hecho por Felipe Calderón en el 2008. Sí. Y entonces por ahí en una revista publica Gustavo Leal que a la gran diferencia, hubo una gran diferencia entre ese beneficio que le dieron extra, porque subió del 11% que entregaba el gobierno federal anualmente, lo subió a 15%. Entonces le llama la atención que a los trabajadores, que siempre nos ha costado luchar por los beneficios, al contrario, nos los quitaron o nos los bajaron o nos subieron el aporte. ¿Sí? O sea, fue todo lo contrario que pasó con los militares. Eso se entiende porque los beneficios a los militares van de acuerdo con la situación social que se vive. Sí. Por ejemplo, en ese tiempo Felipe Calderón acababa de declarar la guerra al narco. Exactamente. Y entonces tenía que fortalecer, y si te das cuenta, en ese tiempo de Felipe Calderón y hasta la fecha, se mejoraron toditas las instalaciones, se adquirieron armas, se construyeron nuevas están instalaciones. de Sí, de lujo. de lujo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una guerra, Sí. hay violencia y lógicamente requieren del servicio militar para mantener alguna estabilidad social. Sin duda alguna. Entonces, esa sería la justificación pues, de ese incremento que se dio en el 2008. También eso forma parte es anual el aporte sobre su presupuesto de salarios o sueldos o pensiones, el 15% más. Ese va directo al Instituto de Seguridad Social, al ISFAN. Se otorgan prácticamente las mismas prestaciones que en el régimen de Seguro Social, por ejemplo, o del ISSSTE, o de cualquier otro. Comprende jubilaciones, pensiones, invalidez, etc. Hay diferencias en cuestiones técnicas en nombres. Por ejemplo, ellos le llaman a esa pensión, al monto de la pensión que reciben, integrado algunos otros beneficios, le llaman haber de retiro. Haber de retiro. Nosotros podemos llamarle jubilación, ¿sí? Entonces, pero también ellos tienen un retiro que va por años de servicio, ¿sí? Sí. El que cumple 20 años de servicio puede voluntariamente solicitar su retiro del activo, le llaman ellos. O sea, puede dejar pasar a una especie como de reserva. Exacto. Y ser pensionado, o sea, estar recibiendo su dinero, independientemente de la edad que tenga. Lo que sí es obligado, y es una facultad del Estado, el Estado tiene esa facultad de retirar al activo de su servicio. O sea, decir, hasta aquí llegaste. En este caso, hay edades límites de permanencia en el servicio, y eso es ¿cómo dice? No es voluntario, te tienes que ir. Sí, te tienes que ir porque me imagino yo que tienen que contemplar la actividad física, el riesgo y todo de cada escalafón o cada jerarquía militar, ¿no? Entonces, de tal manera que, por ejemplo, la tropa, lo que es el cabo, sargento primero, sargento segundo,
tienen una permanencia hasta los 50 años. A los 50 años tú te quedaste de cabo, de sargento y no subiste, pues te vas. Independientemente si tienes 20, 15, lo que tengas. El tiempo que tengas, sí, el tiempo que te vas. Dentro de la milicia, ajá. Y así va subiendo, según sube cada jerarquía, va subiendo la edad de permanencia. De tal suerte que el último grado, o sea, el general brigadier o almirante, en el caso de la Marina, bueno, ya me se voló. Sí. Son los que más pueden permanecer hasta los 65 años. Entonces va de los 50 a los 65 distribuyéndose según el grado militar. Hay un derecho a permanecer 5 años de prórroga, pero son en casos muy específicos. Por ejemplo, son para por ejemplo, los diplomados del Estado Mayor, los que tienen algún grado académico de licenciatura superior, por ejemplo, en nuestro caso, pues, los médicos, etc. Los especialistas en su área, los técnicos, mecánicos y servidores domésticos, siempre y cuando haya un requerimiento, me imagino yo, del general o la persona que lo esté solicitando. Exactamente. O sea que realmente el tiempo límite de servicio en las Fuerzas Armadas es hasta los 70 años, pero digamos que en contados casos para las altas jerarquías y si solicita una prórroga. Exactamente. Estos últimos 5 años. Exactamente. Pero, por ejemplo, la condición para la prórroga tiene que ser avalada por los altos mandos, sí, ¿no? De cualquiera de esas prórrogas. Pero en el caso, por ejemplo, de los generales y los almirantes, tiene que ser a orden expresa del Poder Ejecutivo. Que el presidente lo solicite. Por una sola vez. Como secretario de la Defensa, por ejemplo, que ya tenga usted 68 años, ya el presidente lo solicita. Te queda. Exactamente. Ajá. Entonces, es muy interesante, ¿no? Sí. Todo el desglose que han hecho. Pero en realidad la gran mayoría, que digamos la tropa es los 50. Hasta los 50 años, sí, que son la gran mayoría de las Fuerzas Armadas. Claro. Sí, se van a los 50. Y tienen, de la misma manera, contabilizando sus años de antigüedad, por ejemplo, es el monto de pensión que reciben. Ellos, hay un sueldo, sería sueldo base, ¿sí? O de tabulador. Sí. Hay una cantidad determinada en el tabulador que es el sueldo base mínimo, le llaman. De ahí van sumando por porcentaje según tu grado militar. Por ejemplo, si el sueldo base mínimo es aproximadamente, se calcula como de 400 y tantos euros, por ejemplo. ¿Sí? O no, bueno, realmente no lo sé así no lo dicen. No lo dicen. Le dan la vuelta y no lo dicen. Pero bueno, supongamos que sean 10,000. Y ahí, por ejemplo, si eres cabo, pues te tocará un poquito más, un tanto por ciento más. Hasta llegar a los más altos rangos, bueno, pues a lo mejor les tocará un 100% más, ¿no? O sea, todo es en base a la jerarquía. Y si gustan, doctora Irma Juanqui y Cristina González, vámonos a la pausa, pero regresamos para saber, pues, qué tan bien les va ya que se jubilan. Qué tan bien o qué tan mal les va ya que se jubilan a los integrantes de las Fuerzas Armadas, que, pues bueno, como bien aquí expuso la doctora Juanqui, tienen una vida laboral límite de 50 años, la inmensa mayoría, y yo creo que 50 años tiene todavía mucho por hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos años que siguen? Es una buena pensión, sabemos que tienen buenos servicios, por ejemplo, médicos, pero realmente a la gran mayoría de los exmilitares les llegan estos beneficios. Gracias a las doctoras Irma Juanqui y Cristina González del Movimiento de Jubilados y Pensionados, 15 de agosto, aquí en la mesa, tratando las pensiones en las Fuerzas Armadas. Y doctora Cristina, fuera del aire, yo creo que usted daba el elemento clave de esta conversación. ¿Por qué hablamos de ellos? ¿Por qué hablamos de ellos?
El servicio, el esquema de seguridad social para los elementos castrenses no ha sido tocado. Y decía usted, depende mucho de la discrecionalidad. Hay aquí una cosa importante. Ellos tienen un banco de las Fuerzas Armadas. Y el dinero que tienen ahí en su fondo de pensiones, como de cualquier institución, como dice que es una institución autónoma y que maneja sus finanzas y toma sus decisiones, como el Seguro Social, que es centralizada, autónoma, bla, bla. Entonces, depositan en el banco de las Fuerzas Armadas, ahí hay gran parte de su fondo, dijéramos, ¿no? Y entonces, pero cuando uno ve quién maneja ese fondo, quién maneja el banco, pues son los mismos militares. Creo que hay una persona de Hacienda, uno que designa el... Bueno, en este caso son 9 los que conforman la junta directiva. Son 3 del Ejército Mexicano, 3 de la Armada de México y 3 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay un presidente que es el que... No, perdón, es un director. Es director. No, el Instituto de Seguridad Social. Sí. Del Instituto del ISFAM. Ese es el instituto. Yo estaba hablando del banco. Del banco, perdón. del banco. Pero lo que dice la doctora es correcto. Sí. Como en todas las instituciones hay una junta que es la que decide y que es en este caso, dijéramos, ¿cómo le llaman? Pues un organismo rector, es reglamento. No, plural. Plural. Hay de todos los sectores de las Fuerzas Armadas representados, ¿no? Pero finalmente quienes están ahí arriba, pues están los generales también. Claro. Entonces ahí hay un detalle como que son juez y parte también, ¿no? Por ejemplo, en el Seguro Social hay otros que están ahí, pero no son trabajadores. O está el grupito de trabajadores que no nos representa realmente PRO, CLO y CTM. Pero de ahí en fuera los otros son ajenos, pero ahí son los mismos, las mismas gentes que forman parte de las Fuerzas Armadas. Y algo que se dice es ellos tienen sus fondos, los manejan en el banco, ahí de las Fuerzas Armadas también, y entonces ya ellos se supone que como en cualquier institución de seguridad social los invierten en lo que más reditúe, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Porque en todo lo que hemos revisado, este sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas no ha sido privatizado. Cierto, ahí no hay afores. Ahí no hay afores, no hay cuentas individuales, sigue su fondo de pensiones, donde aporta el gobierno, donde vuelve a aportar aparte de lo que aportan los propios miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante a estas alturas, a 20 años de la reforma que metieron por primera vez en México a las afores, porque ha sido respetada esta institución, porque no sé qué resultados políticos les daría que un soldado a estas alturas lo jubilaran o le dijeran su haber de retiro con el 25% de su último salario, pues se les van, no tendrían gente en las Fuerzas Armadas que respondieran, aparte de la defensa del país, que es lo constitucional, a la represión de los movimientos populares. Exactamente. Esa es la gran... Y para hacerlo atractivo, pues hay que tener buenas prestaciones para quien se vaya a inscribir o vaya a dar su vida al servicio militar, ¿no? Entonces, la gran opacidad, lo que nosotros pudimos ver, y seguramente que ellos tendrán muy claros en tablas sus recompensas, ¿no? Que les dan, aparte de su salario, las recompensas. Pero también en esas recompensas, si hay otro rubro que ellos manejan, se va la opacidad. ¿Quiénes deciden? Los altos mandos. Y nosotros decimos que, por ejemplo, Calderón les aumentó al 15%. Sí. Y han sido tan roñosos para la seguridad social en este país que hace como 8 años había un planteamiento de que el gobierno rescatara el seguro social, así como rescató al Fobaproa,
o en este caso aportando para las instituciones de las Fuerzas Armadas, y eso no lo han hecho, al contrario. Ahorita están esperando que pase, ahorita estamos en números negros, ¿no? Dicen, el Seguro Social se recuperó, no sabemos de dónde se recuperó. Yo creo que políticamente lo han manejado de tal manera que hacerlo sobrevivir, porque realmente de sus propias aportaciones puede sobrevivir. No necesitaría simplemente, sino que fuera manejado en forma transparente de verdad, pero eso está como en otro idioma. Pero sin duda alguna es destacable el hecho de que el tercer sistema pensionario del país después del IMSS, el ISSSTE, que es el ISFAM, el de las Fuerzas Armadas, no ha sido tocado ni con el pétalo de una folia, o sea... Y no es en el plan, en ningún momento hemos escuchado que estas transformaciones que ya abarcaron a Pemex, ya cortaron contratos colectivos en la comisión, en Telmex, en el Seguro Social ya no existe el régimen pensionario de antes, y entonces a ellos, con toda esta opacidad y sus bemoles, persiste. Tienen su propio fondo, ellos lo manejan, ellos deciden de acuerdo a su normativa cuándo se van, quiénes se van y cuántos se llevan. Y esto le garantiza al jubilado, tanto del ejército, bueno, a quien se retira del servicio militar, le garantiza una vejez bastante digna, déjeme pues decirle que sí. Yo he visto padres de amigos míos que son jubilados del ejército y dicen, no, pues yo también bien he señores, visto, ¿no? Conozco aquí un general que está retirado y no vive nada mal, y son generales de mediano rango. Pero no es lo mismo, es lo mismo. General que soldado raso. Y yo creo que aún un soldado raso puede ser que viva o reciba una mejor pensión que la mínima que se da en el Seguro Social. Porque la mínima viene siendo de un salario mínimo casi, entre 2 y 3 mil pesos, la mínima para los trabajadores que han dejado toda su vida al servicio de las empresas privadas. Y bueno, sobre eso me gustaría nada más plantear cómo hacen ellos el cálculo para su pensión de retiro. Por ejemplo, es un porcentaje sobre ese sueldo mínimo tabulado, ¿no? Según tu grado, ¿sí? Que va ascendiendo según la jerarquía, más el 80% de eso que calculaste. O sea, ellos en vez de bajar, suben. Entonces, les dan, por ejemplo, si ganas 10,000, pues te vas a ir con 18. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué rico! Entonces, vámonos a las Fuerzas Armadas. Vámonos a las Fuerzas Armadas, pues sí. Ahora, más lo que tú ya ganaste, por ejemplo, las primas complementarias le llaman. Primas que son recompensas. Primas, sí, complementarias, con decoraciones, mérito, lo que nosotros son notas de mérito, o sea, por estudios, todo eso ellos reciben. Por si te desarrollaste en un riesgo de trabajo, por ejemplo, los pilotos, todos ellos reciben compensaciones por trabajar en esas condiciones, o por el riesgo al que están expuestos. Y esos se les computan para su pensión. Entonces, por eso se van muy bien. Muy bien. Y por otro lado, bueno, es que aquí todo ¿cómo le llaman? Los recursos salen del mismo lugar, de nuestros impuestos. Entonces, presupuesto federal. No valdría mucho la pena tratar de hacer un negocio como el de las Afores para nosotros. Porque nosotros sí somos 120 y tantos millones y ellos son aproximadamente, con sus derechohabientes, es 1 millón por ahí de gente asegurada. Entonces realmente como negocio no sería muy
muy rentable, ¿no? ¿Quién sabe? Pues Porque yo digo, creo si que están sí. buscando ya Yo que creo los que niños sí. se sumen al ahorro voluntario, Con sus 10 digo, pesitos, si, como empresario nos sacan los colmillos y dices, a ver dónde hay mercado, dónde hay mercado. Ah, ahí están las Fuerzas Armadas, pero sin duda lo que destacan es el hecho de que el gobierno federal los ha protegido. Pero Los ha naturalmente, protegido. Es un naturalmente. sector completamente Y bueno, no Ajá. estamos en contra Exacto. de que tengan una pensión digna. decorosa. Estamos en contra de que el resto de los trabajadores tengan una pensión miserable y que a futuro va a ser muy miserable. Ni siquiera casi de sobrevivencia. El ejemplo está en que hasta puede el gobierno ponerle 15% extra a la aportación que hace el trabajador. Sí. Es decir, podría darse Aquí también. en los otros sistemas pensionarios gigantes del país como el IMSS y el ISSSTE, digo, nomás por empezar por algún lado. Pero ahorita Ajá. lo que la iniciativa propone, los afores y amafores, es coger dinero de la renta petrolera, pues que ya lo denunciamos, Sí. y depositarla a los trabajadores en su cuenta de afore para que ellos tengan más dinero que poder jinetear. Pues claro. Entonces, no les interesan realmente los trabajadores, y en este momento económico que vivimos de la situación petrolera, realmente va a haber renta petrolera para esto. Claro que no. No, pues por eso son los gasolinazos, porque realmente la No, venta del sí. petróleo ya no es lo que fue. Ya no es el ingreso No. seguro para gastos de seguridad Exacto. social. Entonces, Pero dinero el hay, gasto doctora. social. Dinero hay. En eso siempre estamos de acuerdo. Nada Dinero más hay. hay que seguirle el camino. ¿A dónde se va? Follow the money, dicen los gringos. Cerramos contigo, Puebla, con las doctoras Irma Juanqui y Cristina González del Movimiento de Jubilados y Pensionados 15 de agosto. El señor Jaime nos dice, los soldados no son los únicos privilegiados, también los jueces. Dentro del gobierno, pues hay muchos sectores que reciben muy buenas pensiones. Sí, Sí. efectivamente, no es lo mismo. Incluso ya platicábamos aquí sobre los privilegios también para los legisladores, ¿no? Por Lo que se ejemplo, puede y llevar. estos son los de abajito, pero más arriba, los jueces, los de los tribunales de circuito, de todas esas instancias, Sí. ganan un dineral, y ya hubo declaraciones en contra de que no les pueden bajar. Ya salieron a defender los centavos. Pues sí, porque ahorita estamos platicando, bueno, más bien la conversación, o más la intención que existe en el próximo gobierno federal, pues es la reducción de salarios a la alta burocracia, ¿no? Se Es un supone. privilegio, ¿no? O sea, Ajá. A mí me llama mucho la atención unas declaraciones que hizo esta señora Olga Cordero. Ajá, la próxima secretaria de Sí Gobernación. leyó que se va a el origen de dónde salió la jubilación que les dan. Pues de la Constitución de 1857, cuando estaba Benito Juárez García, lo pone. Y dice, desde esa fecha se dice que no se les puede bajar el salario a la Suprema Corte ni a los jueces. Y eso se ha venido respetando, y por eso es que se tienen estos, son intocables, han sido intocables. Decía ella que para mantener la independencia Sí. entre los tres poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo Sí, y para que no se judicial. plieguen a las órdenes del presidente, Efectivamente, ¿no? o sea, yo gano tanto como tú, Preci, así que no me voy a... Bueno, yo hago lo que tú me digas, porque si no, ponga que no le bajen la pensión o el Sí. salario, pero sí le pueden quitar el trabajo. ¿Cómo no? Y eso es lo que más cuidan, hasta con los dientes. Lo cierto es que a estas alturas de 1857, a esta etapa, El país cambió. estamos en otras condiciones, El país y cambió. esa clase privilegiada debe ganar lo que gana cualquier burócrata. No tienen por qué ganar casi $500,000 de pesos con sus, como dicen aquí a los militares, Al con sus Poder recompensas. ¿Al Poder Judicial ya lo tocaron las afores? sería Sí, otro tema, ¿no? sí, Sería otro tema. Ajá. pero ¿cuál de ellos que haya entrado después del 2007, que es la reforma a la ley del ISSSTE, Sí. quién de ellos se va a jubilar en ese esquema? No están, todavía están bajo el beneficio del 10º transitorio, que es el esquema
muy parecido a la ley que derogaron del ISSSTE. Entonces, ellos tienen ahorita resuelto el problema. Viene en la segunda ola de reformas que van a hacer. O sea, ahorita, cuando modificaron la ley del ISSSTE en el 2007, más de 1 millón de trabajadores se amparó. Y la ganancia del amparo, todo lo demás se lo echaron atrás. Las AFORES se implantaron y no se fueron. Pero su cuantía de la pensión quedó como en la ley que se había abrogado, porque metieron esa figura que se llama el 10º transitorio. Y entonces todos ahorita los del ISSSTE, incluyendo a los honorables jueces y a los de la Suprema Corte, están en el 10º transitorio. O sea, la AFORE todavía no les toca, porque ellos han de haber entrado a trabajar antes del 2007. El golpe es para los que entraron a partir del 2007, como a los que entraron en el Seguro Social a partir del 2008. Ya les toca la AFORE. Así sea el mejor juez, ya le va a tocar la AFORE. Pero del 2007 en adelante. Sí, doctora Irma. Yo nada más quería hacer una reflexión. Si te das cuenta, los 3 poderes que nos conforman como república, lo que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo, los altos mandos, o sea, la alta burocracia son los que disfrutan de los beneficios de los dineros que producimos los trabajadores. Los más perjudicados aquí hemos sido los trabajadores. La tendencia es seguirnos perjudicando. A mí lo que me deja de enseñanza esto no es, yo pienso que a lo mejor el sector militar recibe lo justo, y qué bueno que todos pudiéramos tener esa alternativa, un régimen así. El problema es que a los trabajadores tenemos que seguir organizados para dar la lucha por cada una de las cosas que no nos gusten de este país. No podemos sentarnos ahorita a pensar que, bueno, como ya llegó ya sabes quién, ya se nos resolvió todo el problema. Al contrario, tenemos que tener muy claro qué tenemos que seguir haciendo. No nos podemos sentar. La señora Marielena dice: los mexicanos recibimos una pensión miserable. ¿Y dónde y cómo se puede contactar al movimiento de jubilados y pensionados para una orientación? Sí, repetimos. Nuestra oficina está en la 18 Oriente 205, despacho 7, en el primer piso, la oficina 7D. Y el teléfono es 213-3531. Estamos ahí en esa oficina de 10 a 1, todos los días, menos un martes sí y un martes no, porque un martes nos toca asamblea. Perfecto. Mejor que no vayan los martes para arreglar. Pero, por ejemplo, los invitamos mañana al que quiera acudir a nuestra asamblea. Va a ser a las 10 de la mañana en la 5 Sur 506. Entonces, pues ahí manejamos los asuntos que más necesita resolver la asociación y planeamos un poquito el trabajo. Entonces, si llega gente que no sea precisamente un jubilado del IMSS, será bienvenido, un derechohabiente, porque ahí pueden encontrar orientación de cómo está toda la legislación actual y la anterior, todo lo que nos perjudica, y ver cómo podemos hacerle, ¿no? Pues repetimos el teléfono para las personas que quieran más datos del movimiento de jubilados y pensionados. 15 de agosto, 213-3531, sí. 213-3531, y mañana martes su asamblea en la 5 Sur 506. Se llama Cafetería Delos. Cafetería Delos, ahí ahí vamos a tener nuestra asamblea. Perfecto. Porque en la oficinita no cabemos. Perfecto, pues ahí los buscamos. Muchísimas gracias. Ojalá lleguen de verdad. Bueno, le digo, sí. A futuro yo creo que les vamos a ir haciendo como tallercito, como contestando preguntas de la gente que pudieran hacer sobre esta situación, ¿no? Del Seguro Social. Sí, muchas veces nos han llamado también para preguntarnos, muchas personas que están a punto de la jubilación, y dicen, son un montón de trámites, ¿qué hago? Pues aquí les puede ayudar el movimiento de jubilados y pensionados 15 de agosto. Muchísimas gracias, doctora Irma Juanqui, doctora Cristina González, muchísimas gracias.
Contigo Puebla.